¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una bienvenida a una nueva edición de Zona Crítica Cuyo, un nuevo reportaje, un nuevo encuentro, porque ustedes saben que desde hace ya un tiempo largo venimos encontrándonos, venimos proponiendo encuentros para discutir, pensar juntos, reflexionar y bueno, de alguna manera sumar, aportar ideas a la agenda nacional, a la agenda local, para que podamos encontrarle las puntas del ovillo para entender y clarificar un poquito situaciones políticas que a veces se presentan de un modo bastante dinámico, bastante fluido y nos generan un poquito de ansiedad, ¿no? Esto de decir, bueno, tratar de sacar un poco correr la paja y encontrar las ideas más profundas que van construyendo nuestro pensamiento político y nuestro pensamiento social. Y en estas horas tan importantes que estamos viviendo en Argentina, como de cara al balotaje 2023, está pasando esto precisamente. Es decir, hay una dinámica muy fuerte, hay una politización muy fuerte en la sociedad, y entonces dijimos, bueno, convoquemos a Raúl Morcos, que de esto sabe bastante y nos va a ayudar y nos va a hacer todos los aportes que estamos buscando, por lo menos encontrar preguntas juntos. Raúl es un dirigente político mendocino de mucha trayectoria y también un pensador, es decir, que viene de alguna manera planteando, recogiendo ideas y aportando en la construcción de un pensamiento nacional, como nosotros decimos siempre, nacional en el sentido de un pensamiento nuestro, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no Raúl? Y acá estamos. Raúl, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación y dispuesto a escucharte. Bueno, yo también agradecido de ustedes, y la verdad que veo que van haciendo un trabajo muy interesante y creo que es un gran aporte, no solo a los que escuchan, sino a los compañeras y compañeros que trabajan diariamente en la militancia. Ajá. Digo, este proceso de esclarecer ideas es lo que me parece que es la demanda de la hora, precisamente por la situación, digamos, que se vivía a nivel planetario y a nivel nacional. Uh-huh. En primer lugar, sí quería rendir un homenaje de corazón a Néstor Kirchner, que hoy es aniversario. Son 13 años de su fallecimiento, porque Néstor fue, digamos, quien de algún modo reubicó el rumbo del peronismo en la Argentina y puso en vigencia en este tiempo que nos toca vivir, en el siglo XXI, las tres banderas. Y después hizo un gran trabajo en América Latina, cuando le tocó ser secretario general de la UNASUR, y, como diría Evo, el primer presidente de la UNASUR, como Evo y Correa decían, el primer presidente de la UNASUR. Además de haber evitado la guerra entre Colombia y Venezuela, y haber hecho un gran trabajo y ser referente de una excelente administración de los estados populares en América Latina. Uh-huh. Un revolucionario Kirchner, ¿no? Una persona, en la persona hay que analizar de dónde viene. Él viene de una generación que vivió la última etapa del general Perón y el movimiento nacional de ese momento. O sea, él tenía clara la perspectiva movimentista del peronismo y la importancia del liderazgo y la conducción, que son dos valores que aportó Perón, ¿no? Liderazgo, conducción, organización. Son las cosas que Perón aportó a la política argentina que digamos, no, con esa precisión y con ese sentido estratégico no existían. Un cuadro surgido de ese gran movimiento, ¿no? De ese proceso. Exactamente, un cuadro surgido... Ese proceso, sí, digamos, si uno lo toma, ¿cuál es el origen de eso? Yo recuerdo una entrevista que tuve cuando, digamos, en el 71, por ahí, vino Abelardo Ramos a Mendoza,
y en esa época el que promovía el Abelardo Ramos era Marcelo Palero. Sí. Y entonces, a través de cierta amistad que había con Marcelo, que en ese momento en la juventud estábamos todos vinculados y dialogábamos bastante, y conseguimos una entrevista con Abelardo. Y fuimos con un geloso y le grabamos algunos diálogos que hubieron. Y él comentó, porque le preguntamos en algún momento, él ya tenía editado varios libros y había fundado un partido, y le preguntamos cuál era el leitmotiv de lo que él hacía. Y tenía una valija, sacó una carta del general Perón, donde le escribía a él y a otros escritores nacionales, Scalabrini Ortiz, Jaureche, Puigros, Ernesto Palacio, Abelardo Ramos. Perón les pedía que hicieran un trabajo para que la juventud tomara conciencia nacional y popular en ese tiempo que nos tocaba vivir. Y eso tenía un sentido, porque el peronismo es un movimiento de resistencia durante muchísimo tiempo, como 20 años o 18 años de resistencia hasta que el general vuelve a la Argentina, el 17 de noviembre del 72. Y esa situación de resistencia, digamos que había sido posterior al 55, había generado bolsones de compañeros que resistían, pero masivamente la juventud no estaba incorporada. Claro. A tal punto era la situación de la juventud de grave, que en la época de Onganía, en el 66, José Slavin hace una película que se llamaba La Guerra del Cerdo. Los jóvenes salían en la noche a cazar viejos. Una ruptura generacional. Una fractura generacional, claro, y cultural terrorífica. Claro. Y este proceso, esto que impulsó el general, sirvió para exactamente al revés, incorporar a la Argentina esa nueva juventud y encauzarla en un proceso nuevo, y además incorporarla en el sentido de la participación real de los jóvenes, que después se plasmaba en la incorporación al movimiento, a las ramas del movimiento, era la cuarta rama, con un porcentaje similar a la política, a la gremial y a la femenina, y con una, digamos, asimilación del proceso. A Perón le interesaba muchísimo la incorporación de los jóvenes, porque él decía que si no se incorporan los jóvenes, no hay destino. Así de claro era. Y además incorporarlos de la manera que había que hacerlo, que era participación en el gobierno de aquel tiempo y formación. Y ayudar en un proceso básicamente de formación y de capacitación. Insistía mucho. La capacitación, la divulgación. Insistía mucho. Lo que pasa es que eso tiene que ver también para qué el peronismo en la Argentina. Él lo dice. El peronismo en la Argentina vino para cambiar de acuerdo a las necesidades de la época, digamos por evolución, las estructuras, no por revolución, sino por evolución. Exacto. Porque era en paz el proceso. Producir la integración latinoamericana. Él entendía que no era lo mismo trabajar con una fuerza de 200 millones en esa época, que con 30 millones. Trabajar, por eso el proceso era para él de unidad continental. Un adelantado, como decimos siempre. Y además lo hacía con una perspectiva no economicista, sino de integración política. Él decía, nosotros no tenemos la misma situación que Europa. Europa hace la integración económica primero. Nosotros vamos por la integración política, que es lo que nos va a dar situación para pelear por la liberación de nuestros pueblos. De hecho, Abelardo Ramos, digamos, precisamente justo el historiador y político que vos mencionabas, tiene entre sus obras y entre sus ideas esto de un destino de una nación latinoamericana, claro, conjunta, ¿no? Un destino político conjunto. Claro. Y Raúl, vos sabés que aprovecho este recorrido que haces hacia atrás para analizar algunos procesos actuales
que a mí se me dan como en apariencia contradictorios, pero que también nos pueden hablar mucho de lo que está pasando. Me refiero, por ejemplo, renovado ataque hacia el peronismo de siempre, que la promesa, digamos, de la oposición era, bueno, terminamos ahora sí, 2023, terminamos con el peronismo, por algunas situaciones del gobierno actual y demás, es la oportunidad, vamos a terminar con el peronismo y demás. Resulta que hace menos de una semana el peronismo volvió a ser el favorito y el elegido en las elecciones. Y también el proceso posterior a las elecciones es, terminamos con el radicalismo también, digo, y también un proceso anterior, también el radicalismo. Lo digo como estas tradiciones históricas del pueblo argentino, políticas, a las que se les promete el entierro y la superación bajo, no vamos a discutir eso ahora, pero bajo cuestiones y ofertas bastante difusas. Recién fuera del aire hablábamos de algunas cosas, pero algo que no está muy claro, ¿no? Y sin embargo, bueno, la contradicción es esa, es decir, no sucede. Y no solo no sucede, Raúl, sino que sorprende, si se quiere, pero me imagino que para personas como vos no es una gran sorpresa, que reaparezca precisamente, claro, una propuesta de unidad nacional, de movimiento nacional, de los sectores políticos argentinos, y digo esto, tradicionales, pero a la vez con una renovación y una adaptación muy fuerte, porque si vos ves, los dirigentes del radicalismo son personas jóvenes, y que intentan renovar. Los dirigentes del peronismo, en este caso Massa también lo es, y hacen la irrupción de este planteo que puede sonar o que suena y que es tan atractivo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando para que eso sea tan pertinente, esa aparición, y para que sea tan necesaria, aparece como necesaria, ¿no? Yo pienso que el movimiento nacional es algo que es inherente a la cultura, a la idiosincrasia del pueblo argentino. O sea, digamos, la cultura argentina, si uno la toma como referencia, es precisamente la resistencia, pero a la vez la adaptación a los cambios de la época. Digo, si uno toma los próceres de Mayo, eran tipos que podían ser hasta eclécticos en un sentido. Claro. Pero defendían profundamente su ser en este espacio y pensaban desde esta situación. Exacto. Creo que eso es un elemento clave. Empieza desde San Martín y se continúa después en Rosas, en Irigoyen, en Perón. Hoy veías que Milei hacía referencia a Lem. En realidad, sí, este muchacho de historia conoce poco, porque sí es un antecedente muy importante en la Unión Cívica, pero en realidad el que produce a través de la intransigencia, la revolución, la abstención, el cambio para la soberanía política de los argentinos es Hipólito Yrigoyen. Eso el peludo, que le decían peludo porque andaba por los barrios bajos, digamos, ¿no? Claro, una lucha de 40 años, no de un día. Claro. Además, ¿de dónde venían ellos? Alem Irigoyen, venían de los federales. Le habían mataron y lo pusieron cabeza abajo a su antecesor. O sea que no es un invento todo esto. Venían de Rosas, venían del sable de San Martín a Rosas, venían de ahí, de esa. Claro. Eso, por eso digo, querer matar ese sentido nacional, popular, y en el siglo XX argentino ya como tal, es como, qué sé yo, es ridículo, o sea. Y sobre todo es un error. Claro. Pues termina mal esa táctica, termina ¿no? mal, claro, obvio. Claro. Además está implícito en el ser, porque yo me encuentro con amigos radicales que me dicen, nosotros somos nacionales y populares. O sea, el mensaje está claro, podemos discutir todo lo que vamos a discutir, siempre vamos a discutir, pero nuestro origen
y la fuerza de la argentinidad está ahí. Sí. Lo demás son fantasías que vienen de afuera, que no cuajaron acá. Las ideologías del siglo XIX acá no cuajaron. Y será porque tenemos una fuerte identidad histórica que además se repite en los pueblos de América Latina. Porque la experiencia reciente de Evo, de Correa, de Chávez, de Lula, de Néstor, de ahora de Petro, de los uruguayos, de Mujica. De Mujica, del paraguayo. Del Paraguay. Todos esos procesos no son, son porque hay una cosa muy nuestra, muy propia de nuestra América, que existe y que es real. Hoy día, López Obrador, que hace un trabajo, digamos, con límites, porque tiene 40 millones de habitantes de México que viven en Estados Unidos y son mexicanos, y tiene una proximidad fronteriza con Estados Unidos permanente. O sea, ellos tienen algún límite, pero en realidad es un promotor de estas ideas. O sea, que del río Colorado para abajo es nuestra América, hasta el sur de la patria. Sí, y ahí, Raúl, hubo también hace poco una de las novedades, otra vez seguimos poniendo entre comillas, pero fue la incorporación argentina a los BRICS. Bueno, ese es un tema de nuestro proceso nuevo, digamos, si uno lo piensa en los términos que lo pensó al peronismo, no con un sentido dogmático ni con un sentido ideologista que no tenemos. Nunca, nuestra ideología son nuestras tres banderas. Nuestra doctrina es la adaptación al tiempo de esas tres banderas, y el trabajo consiste en eso. En los términos que lo pensó Perón, hoy día la lectura de lo continental proyectado a lo universal, él pensaba que primero había que hacer, para entender el problema, había que hacer un análisis objetivo de la situación universal. Además le llamaba universal, no global. No porque no existiera lo global, sino porque le llamaba era universal porque se refería a la organización de los pueblos. A una hermandad, digamos, a la organización, de los pueblos. Claro, y a respetar la identidad de cada pueblo. Él decía ir de lo universal a lo regional y de ahí a lo nacional, para comprender. Nosotros en lo regional podríamos entender que no hay Argentina sin Brasil, ni Brasil sin Argentina. Ya lo hizo él con Getúlio Vargas, con Ibáñez del Campo. O sea que hay antecedentes, hay rastros muy claros de cómo es el proceso que nos permitiría la fortaleza y la liberación. Sí. Hoy día los BRIC son una corriente a nivel mundial, y además un real ejercicio del poder de naciones que hoy han tomado un camino de desdolarización, digamos, en principio. Todo lo contrario a lo que opina Milei. Claro, este muchacho quiere volver a las ideas del siglo XIX. Claro. Con una locura importante. Claro. Hay que escuchar una entrevista que hace Fontevecchia a un sociólogo sobre una experiencia libertaria en una localidad de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. ¿Qué sucede ahí con esa experiencia? Y sucede en una sociedad donde la gente tenía relación con osos por 100 años, conviviendo. Los animalitos de la casa, la familia, los osos, convivían. Cuando empieza a desarrollarse la experiencia libertaria de liberación de armas, tráfico de órganos, reducción del Estado, empieza a desaparecer la sociedad, la comunidad empieza a vivir un aislamiento, los osos empiezan a ser belicosos con los animalitos, después los osos empiezan a ser belicosos con las personas. Se descontrola todo. Es la sociedad disociada, Exacto. La comunidad disociada. De una comunidad organizada a una comunidad disociada. O sea, este tipo quiere volver a un estado anterior a la evolución hacia la aparición del Estado. Es decir, de la familia.
a la tribu, de la tribu al Estado, de la familia al Estado, hay una evolución. Hay una evolución que significa una construcción de una conciencia donde el hombre va evolucionando en su relación los hechos prácticos, determina la extensión de la vida biológica de los hombres, claro, el bienestar, el vivir mejor, todo eso hay que atacarlo, la verdad que un pensamiento bastante particular, claro, bastante fuera de razón, pero nos fuimos, pero Raúl, estabas en estos BRICS, no, pero re interesante, pero estabas en estos BRICS que plantean algo que hablábamos lo que fundan los BRICS, creo yo que es un nuevo concepto también de la economía. Exacto. La economía vuelve a estar referenciada en el trabajo humano y en la tecnología también adaptada al trabajo humano. Creo que eso es una fortaleza porque empiezan a pensar ya en otros términos, en una moneda de relación, que no es exclusivamente el dólar. Tampoco lo niegan al dólar, lo que pasa es que no quieren estar sometidos a la dictadura del dólar. Lo que sí se niega, me parece, y creo que también es un gran acierto, se niega o se enfrenta el predominio y la hegemonía del mundo financiero, claro, que solamente ve planillas Excel, como decía, claro, en el gobierno de Macri, y donde otra vez la comunidad de seres humanos organizada y demás pasa a un segundo o tercer plano. Por eso es coherente, ¿no?, lo de Macri y Milei. Sí, además la locura de financierista. Exacto. Es decir, ¿qué relación tiene? 5 veces emiten sobre dólares, sobre la realidad de la economía real. ¿Y quién lo paga eso? Y nosotros lo pagamos. Los pueblos que ellos endeudan para cubrir esa situación de endeudamiento que ellos también tienen globalmente. O sea, acá hay una trampa. Precisamente, Néstor nos sacó de esa trampa. Claro. Y el señor Macri, un mentiroso serial y tramposo de la vida de todo, un mafioso, ese tipo nos volvió a meter en el cepo de la deuda. Y claro, todo este circo que ha armado responde a él, que es el jefe de la mafia. Todo este circo responde a ese señor, que es un dependiente del señor Trump, de los tipos que tienen intereses sobre la patria. No hablo de Trump en el sentido de Estados Unidos, que es otra historia. Digo el señor Trump en relación a lo que demostró endeudando a la patria con la finalidad de volvernos esclavos. Claro. A ese Trump. Claro. Raúl, hablamos de política y de partidos y de agrupaciones y de comunidades políticas y también de globalizaciones, pero hay un tema que en Latinoamérica, precisamente como estábamos, siempre está, ¿no? Y yo siempre le llamo que a veces se lo ha intentado demonizar, estigmatizar, pero también una mirada más serena y más pensando en la evolución de los procesos políticos, lo puede hacer más, se puede ver mejor este proceso. Y me refiero a los liderazgos. Es decir, me refiero a que la política en Latinoamérica tiene generalmente características de liderazgos fuertes, liderazgos que de alguna manera, bueno, hablábamos de Perón y demás. Y te quería preguntar por el actual candidato a presidente de Unión por la Patria, del peronismo y del Movimiento Nacional, que es Sergio Massa, y a mi entender, esto una apreciación personal, una trayectoria que él ha tenido, y bueno, usábamos mucho la palabra, una evolución, una transición, ¿no? Digo, de aquel Massa que decidió poner en crisis al peronismo cuando se alejó, a un Massa que se integra, toma las responsabilidades de un gobierno en crisis y levanta un proyecto que parecía bastante endeble. ¿Cuál es tu mirada sobre este probable liderazgo o este liderazgo, como dicen algunos? El liderazgo de Massa se ha ido construyendo con una gran capacidad política de Massa. El Massa que nosotros estamos conociendo es el Massa que decide defender la Argentina. Yo me acuerdo que el doctor Cerú García, que éramos bastante amigos. El Bimbo, éramos bastante amigos desde
desde la década del 80 en adelante y no tan amigos en el 70 en el sentido del pasado, digamos, ¿no? Pero sí de lo que significó la evolución política de Argentina. Y el Bimbo decía sobre dos cosas, decía, ¿no? Una era referente al liderazgo. Decía, cuando una persona llega a lo más importante, ¿qué otra cosa le queda que hacer el bien? Digamos, todo lo anterior claro. es otra película. Ya llegó, todo lo hizo para llegar hasta ahí, digamos. Y la otra cosa que decía, la Argentina no se construye sin los radicales. Y la verdad que debo reconocer que tenía exactamente la razón en las dos cuestiones. Yo de Sergio lo que veo es que defiende lo que nos interesa defender hoy en la Argentina. Defiende a los trabajadores, defiende a la gente que ha quedado excluida, que no es poca, sobre todo jóvenes. Las medidas que está tomando son en defensa y en protección de nuestro pueblo. Y defiende las cosas que son importantes, el ferrocarril, por ejemplo. Estos tipos no quieren ferrocarril. Resulta que el ferrocarril es la posibilidad que tenemos de volver a desarrollarnos económicamente, porque el costo de la logística es lo que define la actividad económica, proceso, el trabajo, la infraestructura. Mendoza tiene un gran futuro gracias a que el ferrocarril va a tener mucho que ver con la nueva condición del sur de la provincia y de toda esa zona. Entonces, digamos, yo veo a Sergio peleando y además puso el cuerpo. Digo, había que tomar cuando estábamos por salir en el helicóptero, sí. Puso el cuerpo y se la jugó. Sí. Y eso tiene un gran valor. Sí. Ahí has mencionado varios temas al pasar que para mí es necesario, siempre pensando, viste, que como pensamos que la política es futuro, ¿no? Con todo lo que traemos del pasado, pero es pensando el futuro. Y una preocupación que nos ha atravesado, vos lo mencionabas recién, es el tema de la juventud. Aquella que vos decías que Perón decía, un país sin juventud no tiene destino. No tiene futuro. No tiene futuro. Y hoy sucede que la juventud, grandes sectores de la juventud, se han repolitizado, pero en un esquema de confusión importante como el que generan estas propuestas y estos enojos y estas broncas que hay en la sociedad, por ahí agarran hacia posturas políticas egoístas, individualistas, de desprecio por el otro. Me quedo con la idea que decía recién, poco integrales, poco de mirar a la sociedad en su integridad, en su totalidad, sino mirar los pequeños nichos a los que pertenezco. Hay una cultura individualista, sí. Digamos, precisamente lo contrario de la comunidad organizada. La cultura individualista penetró, empezó a penetrar fuerte en los 90 y siguió su evolución. Ese es un aspecto del tema. Otro aspecto del tema es un llamado de atención. Claro. Es decir, porque en realidad uno se pregunta, bueno, ¿y entonces qué pasa? Y si yo te hago una analogía con los 60, y hay mucha gente que no tiene claro cómo está pensando, porque tampoco tiene claro los motivos por los cuales se dicen las cosas que se dicen. Digamos, el cambio necesita explicitación. Entonces lo que está haciendo Massa hoy es explicitar a nivel gobierno y a nivel Estado qué significa el cambio. Con medidas concretas, no con promesas, sino con medidas concretas. Yo creo que los jóvenes lo que han sentido es una exclusión. Ajá. El Papa Francisco no decía en vano, porque es un proceso mundial, no decía en vano que los jóvenes y los viejos son los excluidos de este tiempo. Y hay señales muy claras. Hay 1.200 millones de jóvenes, el 16% de los habitantes del planeta, que están fuera de lo formal. Pienso, ¿sabes en la Argentina de los millones de trabajadores informales, el 70% son jóvenes. Jóvenes, digo, 16 a 35. Pienso en Francia. Los últimos acontecimientos en Francia son protagonizados por jóvenes, una rebelión absoluta hacia el sistema. Y ¿sabes qué me lleva a pensar? Bueno, Chile. Es como una Chile. Claro. Es como una tarea, digamos, que el sistema político tiene pendiente
esto de, no me gusta la palabra reencauzar porque parece como hasta dirigista, pero sí centrar un poco la discusión, ofrecer marcos, claro, ¿no? Para la participación, para el diálogo, para el diálogo, y ofrecer espacios también de vida. En esto digo, que la desocupación sea tan alta entre los jóvenes explica mucho de estas situaciones medias. Desocupación o ocupación precaria, precaria, informal, que es lo que más abunda, porque los jóvenes son muy trabajadores. Lo que pasa es que están explotados, así de claro es. Cuando te echan, te tienen 3 meses y después te echan para no incorporarte, que es una cuestión que Sergio planteó. Y planteó una atención del Estado a las empresas de 70 meses para que el Estado se haga cargo de los aportes patronales. Claro. Y planteó que las empresas que los tienen no formales los incorporen al sistema formal, también el Estado haciéndose cargo durante 70 meses de... O sea, son medidas concretas. Después hay otro tema en el tema del trabajo, que es, bueno, hay que generar más trabajo en la Argentina. Ahora, escúchame, con 3 millones de kilómetros cuadrados, con una serie de cosas por hacer, este país no tiene problemas ni de demografía, ni de recursos. Acá lo que hay que hacer es que la dirigencia nos pongamos a trabajar para generar trabajo. La dirigencia, digo, total. La dirigencia gremial, sindical, empresaria, política. Hace falta también ahí una evolución generacional. Exacto. Muy importante, hay que hacerlo eso. Cambiar la mentalidad el que piensa en su sindicato y que cree que con eso resuelve el problema del trabajo en la Argentina, Perón decía, muchachos, no peleamos solo por el salario nominal. Acá lo que hay que hacer es pelear por el salario real. Claro. Y acá lo que hay que hacer es pelear por el trabajo en el sentido universal del país, no en el sentido de que yo tengo trabajo y si el otro no tiene trabajo, problema de él. Esa es la cultura individualista que se metió. Te adelantaste, me robaste esa pregunta, iba por ahí. Claro. Es decir, me parece que la clase dirigencial, como vos decís, en toda su amplitud, se merece una rediscusión productiva de la Argentina, ¿no? Acá la cultura individualista en la época del menemismo penetró hasta las entrañas. Claro. Esto es lo que hay que desterrar definitivamente, volver a Perón. Exacto. Volver al origen, volver a la fuente, digamos, ¿no? Que es la mejor manera de trabajar estas cosas. El sentido de solidaridad, el sentido de amor a la patria, el sentido de amor al prójimo, cuidar la naturaleza, las cosas sobre las cuales aprendimos política. Una generación aprendió política sobre esas premisas. Uh-huh. Y no hay nada mejor que haya reemplazado eso. Al contrario, quieren volver a las premisas del siglo XIX, claro, y a la lucha de clase y a la desigualdad absoluta entre los pueblos. La humanidad evolucionó. Evolucionamos. Gracias a Dios evolucionamos. Ahí, Raúl, para terminar, vos sabés que me gustaría reflexionar sobre algo que vos nos ayudes, que me pareció a mí, yo te lo tiro así en términos bastante, digamos, simples, pero para que se entienda. Creo que Milei, cuando dijo que la justicia social era una... No sé las palabras que dijo, bueno, porque era una aberración. Creo que el Papa el demonio. Y el Papa era el demonio. Digo, pero me parece que ahí, precisamente en el sentido de que vos venís diciendo las cosas, metió el dedo a la hornalla. Sí. Y ya, porque... Se dio a conocer. Claro, se dio a conocer. Y ahí eso provocó un rechazo, porque la justicia social es mucho más que el peronismo. Claro. Y es esta idea solidaria, integrada, de estar el prójimo, el catolicismo. Claro. El cristianismo, es decir... Me hace acordar a Macri, qué triste se ponían nuestros próceres por liberarnos. Hay que ser pelotudo. Claro. En un grado superlativo. Exacto, no entender nada. Claro. O hijo de lo que sabemos. Exactamente. Claro. Exactamente. Claro. Digo, esto, y también cuando dice, porque me da la impresión que él va contra las banderas, vos mencionabas las banderas, la independencia económica cuando habla de la moneda, la soberanía cuando habla de vender la energía, la justicia social como una aberración. Quizá no entendió el muchacho.
Sí. ¿no? Y esa confusión que tiene un poco... Habría que cagarlo a trompada para ver si entiende. A ver si entiende. Claro. Pero bueno, lo que sí pareciera que la realidad lo está cagando trompada. La realidad, por estas cosas, ¿no? La realidad se le está oponiendo. El pueblo argentino está reaccionando de esa enfermedad. Es tiempo. Y es trabajo nuestro. ¿Cómo la ves las elecciones? No, yo creo que vamos a ganar. Y vamos a salvar la Argentina de una barbaridad de este tipo. Y pregunta ahí ¿crees que es posible construir un proyecto de unidad nacional? Totalmente. Además, me parece fundamental lo que ha hecho Massa en el sentido de plantear en qué términos convoca la unidad nacional, y lo está haciendo en la práctica. No es que lo predica y después va a hacer otra cosa, no, lo está haciendo ahora. Está definiendo tantos ahora, por eso también está inspirando confianza en aquellos que se están apartando de esa confusión de Macri, Milei, Bullrich y toda esa cosa. Bueno, les dije que iba a estar buenísimo y que muy interesante. Ahí yo recomiendo primero, con nuestro productor general Roberto, vamos a hacer recortes short de las cosas que dice Raúl, porque son maravillosas. Y ustedes también, quédense con las ideas que charlamos y vuelvan a verlas y vuelvan a pensarlas, porque es muy provechoso y como también rescatábamos al principio, para esto lo hacemos, ¿no? Para esto lo hacemos. Nuestro interés es que podamos pensar todos juntos. Muchísimas gracias, Raúl, por venir. Gracias a ustedes dos, porque tienen muchos años de militancia y uno en todos estos diálogos también aprende, ¿no? Bueno. Sí.